Hola a todos, mi nombre es Lady Joana Oviedo, soy estudiante de Comunicación Social de la Universidad Uniminuto, sede Buga, y a continuación voy a explicar los diseños experimentales, que son características, validez y tipos de diseño. Primero que todo vamos a conceptualizar qué es un diseño experimental. Diseño es una estrategia que empleamos para obtener información que responde a un planteamiento de un problema de investigación. Por otro lado, experimento es el estudio donde se prueba y anticipa un resultado a través del planteamiento de hipótesis. Esto quiere decir que un diseño experimental es un plan de investigación que se lleva a cabo para analizar la validez de las hipótesis o aportar evidencia al estudio en caso tal de que no se hayan planteado hipótesis. Las características del diseño experimental son 6. La primera es elegir los sujetos que van a participar en mi estudio. Es importante elegir esa muestra aleatoriamente para evitar sesgo y equilibrar a quién se va a aplicar. Esto evita amenazas en la interpretación de los resultados de mi estudio. Como segunda característica tenemos la comparación de grupos o condiciones o tratamientos. La idea de esto es conocer los efectos que tiene una condición aplicada a un grupo y compararla con otra condición en un grupo diferente, o también aplicar al mismo grupo condiciones diferentes para comparar los resultados. Por ejemplo, un estudio para bajar de peso. En el grupo A voy a implementar un plan nutricional y en el grupo B voy a implementar un plan de ejercicios. Los resultados que me den en cada uno de los grupos los voy a comparar al finalizar. La manipulación de variables independientes es la característica número 3 y consiste en que el investigador elige y controla el tratamiento que va a aplicar en una muestra. Por ejemplo, un estudio pretende conocer si el nivel de ruido afecta la concentración a la hora de estudiar para un examen. La variable independiente es el nivel de ruido que se va a aplicar de dos maneras. En un grupo se va a aplicar el ruido con un nivel muy alto y en el segundo grupo con un nivel más bajo. De esta manera, el investigador divide la muestra en dos grupos al azar y aplica la misma variable de dos maneras diferentes. La cuarta característica es la medición de las variables dependientes, que permite conocer las reacciones, consecuencias del objeto. El resultado debe ser numérico, de lo contrario no sería experimental. Por ejemplo, un examen de admisión a una universidad. El resultado es el puntaje, por lo tanto debe ser numérico. La característica número 5 es la aplicación de la estadística inferencial, donde los resultados de una muestra representan a la población. Es ahí cuando nosotros generalizamos nuestros resultados. Por último, tenemos la variable, el punto número 6, que es el control de variables extrañas. Son todos aquellos elementos externos que pueden afectar los resultados de mi experimento. Por esta razón debemos prever cualquier situación que se pueda presentar. Según Hernández, Fernández y Baptista, los experimentos manipulan tratamientos, estímulos, influencias o intervenciones denominadas variables independientes, para observar sus efectos sobre otras variables, las dependientes, en una situación de control. Estos autores plantean el siguiente ejemplo que están en la gráfica. Primero, un tratamiento psicológico corresponde a una variable independiente que influye en reducir la depresión, que sería la variable dependiente. Número 2, un tratamiento médico influye en mejorar la artritis, que sería la variable dependiente. Y como número 3 y último tenemos un nuevo motor revolucionario
que correspondería a la variable independiente que influye en incrementar la velocidad, que sería la variable dependiente. La validez interna del experimento es el estudio de las posibles amenazas internas que se pueden presentar en el experimento y que influyen en mis resultados. Por eso es importante descartar las hipótesis alternativas. Por ejemplo, la selección de sujetos con características diferentes en un grupo. Si voy a realizar un estudio con estudiantes de comunicación social e involucro estudiantes de enfermería, esto lógicamente va a afectar mis resultados. Los cambios en las pruebas de medida, los sucesos que se dan en la investigación y afectan los resultados, la mortalidad experimental de sujetos. Por ejemplo, si voy a aplicar una prueba de rendimiento físico y parte de mis sujetos o parte de la muestra sufre un infarto y muere, lógicamente también se va a afectar mis resultados. Existen también otras amenazas internas que también constituyen lo que es la validez interna de mi experimento. Por otro lado, tenemos la validez externa del experimento, que es la aplicabilidad de un estudio en otro contexto y sujeto, basado en los resultados de un experimento. Aquí se cuestiona mucho si los resultados se mantienen o cambian. Por ejemplo, se limita cuando los sujetos no sean elegidos al azar. Se limita cuando se establecen características de la muestra como edad, lugar, raza, etc. Se limita cuando las situaciones en las que se realiza el estudio influyen en personas externas, lugares, etc. Los tipos de diseño experimental, según Campbell y Stanley, se dividen en 3 clases: los preexperimentos, los cuasi-experimentos y los experimentos. Para esto debemos tener en cuenta las notaciones. La R significa random en inglés, que es aleatorio, y son todos aquellos grupos asignados al azar. X es el tratamiento, estímulo o condición experimental, corresponde a una variable independiente. 0 es la medición de los sujetos de un grupo, y G son los grupos de sujetos o casos, también son representados con números o letras. Bueno, primero, los pre-experimentos son aquellos que tienen un grado de control mínimo y se aplica a un solo grupo. Se usa como un primer contacto con el problema de estudio. Tenemos, primero, estudio de caso con una sola medición. Como ya dijimos, G corresponde al grupo, la X al tratamiento y 0 en este caso sería la medición. 2. Diseño de prueba y posprueba con un solo grupo. G sería el grupo, el 0 representaría la preprueba y la X el tratamiento y el otro 0 sería la posprueba. Por otro lado, tenemos los experimentos, que son aquellos que reúnen los requisitos para lograr el control y la validez interna. Incluyen una o más variables independientes y dependientes. Primero, un diseño con posprueba y grupo de control. Tiene 2 grupos, uno recibe el tratamiento experimental y el otro no, que sería un grupo de control. Como vemos en este ejemplo, la R que está de primera significa que los 2 grupos fueron elegidos de manera aleatoria. Entonces el grupo 1 recibe un tratamiento experimental, que es el que arroja una medición. En el grupo número 2 no tiene un tratamiento experimental, sino que es un grupo de control y arroja una medición. En el ejemplo siguiente, que es el diseño con preprueba y posprueba y grupo de control.
En esos también los grupos fueron elegidos de manera aleatoria. El grupo 1 recibe la preprueba, luego un tratamiento y finalmente la posprueba. El siguiente grupo, que también es elegido al azar, recibe una preprueba, y es grupo de control porque no tiene tratamiento como tal, sino que realiza una posprueba. Finalmente tenemos los cuasi experimentos, que es el diseño donde se manipula una variable independiente para analizar el efecto sobre una o más variables dependientes. Los sujetos no se eligen al azar, sino que ellos están formados antes de realizar el experimento. Por ejemplo, en el grupo A tenemos 18 futbolistas, a los cuales se les va a aplicar un grupo experimental con el tratamiento 1. En el grupo B tenemos 26 futbolistas que se le va a aplicar un grupo experimental con un tratamiento diferente al primero. Y en el grupo C, a los 22 futbolistas se les va a aplicar un grupo de control. Pues ya con ese tema finalizamos lo que constituye los diseños de investigación.